Entonces, hoy pensé en qué hablar y con todas las situaciones que están ocurriendo en el mundo, toda la maldad y eso, dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no predico sobre la maldad? Entonces esta enseñanza va a ser una enseñanza un poquito más de filosofía en varios aspectos. Porque yo hace poco tiempo estoy siguiendo unos cristianos que son filósofos cristianos, que ellos van a universidades y le enseñan, le dan lecturas a estos jóvenes, a estos estudiantes, sobre por qué la teología cristiana es verdad. Entonces, son videos en YouTube que he visto y quería compartir. Mucho que voy a compartir, la mayoría es la historia de ellos. Así que tenía eso en mi corazón y usar eso para dar el mensaje hoy. Y también encontré unos versículos que apoya lo que dice. Así que, para empezar, el mensaje de hoy se trata sobre la maldad. Por obvio, la maldad que está ocurriendo estos días, pensé que era necesario encubrirlo. Todos estamos conscientes de qué mal ha ido este año por ahora, obvio. La coronavirus y un montón de cosas que suceden en el mundo. Algunas cosas no podemos controlar y no sabemos, como terremotos, el virus, obviamente el virus, y los huracanes y eso. Y esa no necesariamente es maldad, pero otras maldades causadas por gente mala que ha sucedido. Muchos seguro que vieron y saben de la maldad que está pasando entre los policías y entre el racismo y eso. Y eso es una gran cosa que estamos peleando. Eh, lo que, eh, lo que pasó fue que las policías a veces son demasiado brutal y usan fuerza excesiva y estamos peleando en eso y por eso, por ellos usar su poder en una forma innecesaria, causa que gente empuje para el cambio, que está bien, pero también hay gente que son violenta y solo agrega el fuego, no ayuda en nada. Hay gente que, obvio, en estos tiempos que están robando y encendiendo fuegos y haciendo muchas locuras. eh, y todo eso que está sucediendo. Y aparte de eso, el maldad que uno ve todos los días en el mundo que sucede. Eh, y yo soy fanático de la NBA, entonces yo estos asuntos no trato de meterme mucho porque no quiero ofender sin querer, porque la gente hoy en día en el mundo se ofende muy rápido por cualquier cosa, así que yo trato de no meterme hasta que me cancelaron la NBA. Dije, no, 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 no. Suspendieron la NBA a los jugadores en forma de hacer una protesta en paz. Entonces me quedé sin NBA por 2 o 3 días más o menos. Ayer empezaron de nuevo. Y qué chistoso, déjame que te cuento. Yo en el trabajo soy muy tranquilo. Yo voy, trato de tomar 30 minutos de lunch y ya, termino mi día. Bueno, este día, te juro que la primera vez en mi vida que dije, estaba con mi compañero ahí trabajando y le dije, ¿sabes qué? Hoy hay un partido del Magic a las 4 de la tarde. Vamos a skipear lunch, no tomemos el lunch. Salimos un ratito más temprano y vamos por ahí y comemos ahí y miramos el partido un ratito. Entonces vamos, estamos trabajando, estamos tan motivados, vamos, vamos. Llegamos al restaurante, y miramos, ¿y dónde está el equipo? Había un equipo y estaba medio vacío y ¡boom! Cancelaron el partido y nosotros quedamos, no puede ser, con tanta bronca quedamos. Pero, pero es muy bueno que hicieron eso al final, porque esa es la mejor manera de traer un mensaje así. Entonces, eh, esta palabra quiero que entiendan por qué existe la maldad, por qué suceden todas estas cosas.
Y lo voy a contestar con un poco de la filosofía y un poco de los ejemplos que dan esos cristianos, los que son filósofos cristianos. Entonces, ¿por qué existe tanta maldad en este mundo? Si no existe la maldad, no tendríamos nuestra propia libre voluntad. Entonces Dios nos da la libre voluntad de hacer lo que queremos. Entonces alguna gente, obvio, hace maldades y otra gente sigue a los caminos de Dios y alguna gente no sigue los caminos de Dios, pero tratan de vivir una vida positiva. Mucha gente que no conoce a Dios no tiene esos morales cristianos. Dios nos creó de esta manera porque Él desea que nosotros tengamos y quiere que nosotros hagamos la decisión para aceptarlo y caminar con Él. Entonces, la gente del mundo, yo aprendí mirando estos videos de la filosofía cristiana, es que una persona que no cree en Dios puede creer que cualquier cosa es buena o cualquier cosa sea mala. Porque con Dios, ser cristiano, nosotros aprendemos lo bien y lo mal, porque en la Biblia Dios nos dice lo bueno y lo malo. Pero dicen los filósofos que si nosotros o alguien no cree en Dios, entonces cualquier cosa puede ser buena para una persona. Tiene que ver con el individual, porque como la gente que cree que no hay Dios, sería que ellos propios piensan, oh, esto está bien y esto está mal. Entonces ellos pueden decir, voy a ir a tal vez matar o robar eso porque yo pienso que está bien y me sale a mi bien. Y eso es un problema que existe en la gente que no tiene a Dios, que puede pensar así. La gente del mundo que no camina con Cristo no se dan cuenta de cuánto crece su maldad por sus pecados, porque ellos, como no son cristianos, como no conocen algunas cosas que tal vez no dañen a los demás, empieza con pecado en su vida, pero a veces como ellos piensan no estoy dañando a nadie, no se dan cuenta que se están dañando a sí mismos y esa maldad crece y eso es porque hay tanta maldad, porque gente llega a hacer cosas tan feas. Entonces, cuando comenté de la propia libre voluntad, si Dios pararía toda la maldad del mundo y si no fuera posible hacer maldad, entonces no tendría propósito este mundo que creó Dios. Si yo voy con un cuchillo y trato de clavar a alguien y ¡boom! Dios me para, entonces ya no tenemos libre voluntad. Entonces, en esta manera creó Dios la tierra con la libertad, la voluntad libre, porque sin la libre voluntad y todo siendo bueno, no podría existir el amor. El amor viene de la propia voluntad. No podés, uno no es esforzado a amar. Vos amás porque sale de tu propia voluntad. Y por eso es que existe la maldad, porque esa era la única forma en Dios poder mandar a su Hijo para demostrar el amor para nosotros y nosotros tener esa decisión. Entonces es la única manera que Dios nos pudo crear. Entonces, la gente del mundo crece su maldad por sus pecados y terminan perdidos. Acá encontré unos versículos en la Biblia. Tengo bastantes versículos, no tienen que ir hasta ahí, pero si quieren, están más, pueden ir a Efesios 4, 18 a 19. Y acá el Efesios 4, 18 a 19 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces la gente se pierde y cuando se pierde no solo acaba ahí, su corazón endurece y ya no siente nada más. Por eso suceden actos tan violentos, porque la persona, ¿cómo puede ser que alguien haga eso?
no tiene un corazón. Bueno, sí lo tiene, pero ya está tan endurecido que ellos no son conscientes en lo que hacen, como esas como protestas o los policías eh, que abusan y las protestas que son muy violentas. Ellos lo hacen apasionados, pero lo hacen de forma mala porque terminan dañando y empeorando la situación y no cambia necesariamente eso la violencia. Y el otro versículo es Proverbio 2, 12 al 15. Ok, Proverbios 2, de 12 al 15 dice, para liberarte del mal camino de los hombres que alaban perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos son sus caminos. Entonces tenemos que tener una relación con Jesús para no caer en eso, en esa trampa. Porque cuando uno es rebelde y no quiere caminar con Cristo, termina caminando en contra de Cristo. No hay entre media. O estás por Cristo o estás apartado de Él. Y eso, en una manera, eso es el cielo y eso es el infierno. Mucha gente le gusta complicar, pero es tan simple como el cielo es con Dios y el infierno es sin Dios. Los que quieren a Dios van al cielo y que no les importa eh, van al infierno porque están sin Dios. Entonces, voy a entrar a un ejemplo que dice un filósofo cristiano. Un tema que el mundo está tratando de normalizar estos días es el aborto. Lo voy a usar como un ejemplo. Muchos sabemos que gente quiere legalizar y hacer eso normal, una normalidad. Entonces, hace poco yo estuve mirando estos filósofos cristianos. Ellos van, como dije, van a universidades, dan una lección y después al fin la gente le hace preguntas. Mucha gente van para aprender, pero hay muchos también que son ateos y solo quieren ir para discutir, no quieren resolver nada. Entonces es muy interesante porque uno aprenda mucho y es bueno para el que a veces tiene una duda. Ellos explican muy bien Cristo y la Biblia, por qué todo sucedió. A alguien que tal vez quiere una explicación un poco más científica o un poco más literal. Entonces yo miré un video de un filósofo que se llama Frank Turek, se llama el filósofo. Y él termina su lección, su presentación. Después entonces le empiezan a cuestionar. Y uno a la vez van y le preguntan algo sobre cualquier tema de lo que presentó. Entonces un hombre fue y le preguntó, em, por qué es que Dios no para a un hombre de violar a una mujer cuando ocurre esa maldad. Y es una pregunta muy fuerte y difícil de entender. Cuando yo vi ese video dije, wow, qué pregunta más profunda y tan seria. Es difícil ver lo positivo en eso. Pero el filósofo lo mira y le dice que es una buena pregunta. Y él le contesta diciendo que Dios nos creó con esa libre voluntad, como yo estaba expresando ahí, como empecé. Y le dice también, Él puede redimir el mal para traer algo bueno, aunque es difícil de ver cuando algo sucede ahí, como ese ejemplo. Entonces, él dice una historia que le pasó a él.
en unas de sus enseñanzas. Y él, antes de dar esa historia, él dice que cuando sucede eso, obvio que es un asunto muy difícil enfrentarse uno. Y explica que su respuesta, aunque sea de filosofía, no, él no puede, él como tiene eso, no es pastor, no puede dar las palabras tan lindas como para alguien que pasó por eso. Y él dice también que había una historia de un pastor, creo que dijo que se llamaba Rick Warren, y él perdió su hijo porque su hijo se suicidó. Y él decía, habló con ese pastor, y ese pastor le dijo, sabes, es impresionante cuánta gente me vino y en tratar de confortarme y decirme algo, dijo algo fuera de lugar, sin querer, por querer llenar con palabras y tratar de confortar, cuando lo único que él quería es solo que alguien esté ahí a su lado. No necesariamente decir nada, solo estar ahí para que él sienta amor de otra persona. Como Job en la Biblia, cuando él estaba ya a punto de morirse, que ya estaba re mal, muchos amigos iban y hasta su esposa lo criticó. ¿Por qué no maldecís a Dios y deja que mueras? Pero había también amigos que fueron y no dijeron nada y estuvieron ahí apoyando. Y ese es un amor que deberemos practicar. Es fácil sin querer tratar de explicar y darle a unas personas palabras lindas cuando lo único que quieren es simplemente que estés a su lado. Entonces él dice una historia cuando le pregunta esta pregunta a él, una pregunta fuerte, una pregunta difícil. Antes de ver a eso, si alguien me pregunta, me quedaría sin respuesta porque la verdad que es difícil. Entonces le cuento una historia, porque estos filósofos que estoy mirando usan muchos ejemplos que son muy buenos para explicar a una persona, aunque pasen esas maldades que nosotros no entendemos. Entonces, él dice que una vez estaba dando una clase, hace años, dice el filósofo, cuando le preguntó, le explicó que estaba la historia que él estaba en un Michigan State, una universidad ahí, de Michigan, y él estaba hablando, y él estaba dando su presentación, y dijo que vio a un muchacho ahí que era un ateo. Y dijo que él sabía que era un ateo porque durante toda la prédica estaba así, con los brazos cruzados y así muy serio. Y dice el filósofo que hasta contó chistes graciosos y nada, y ni sonrió un poquito el tipo, así que sabía que era un ateo. Apenas que él terminó la presentación y preguntó, ¿hay algunas preguntas acá? ¿Alguien tiene una pregunta? Y esa persona era la primera que levantó su mano en la audiencia y le preguntó a él, ¿por qué Dios no para todas las maldades? Y Frank, el filósofo, le contesta, tal vez no, porque si él pararía toda la maldad, él comenzaría con vos y yo, que cometemos maldades todos los días, dijo. Entonces dice que siguieron discutiendo por como 15 minutos, el ateo y Frank, el filósofo cristiano. Y después de 15 minutos, de repente se para un hombre sentado como a 10 pies en la audiencia, 10 pies del ateo ahí. Se levanta y no pregunta, le dice a Frank, le dice que Dios sí puede traer el bien desde una maldad. Entonces Frank lo miró ahí, sorprendido, y le preguntó por qué. Y el hombre ahí que se paró, que estaba al lado del ateo, le contesta y él dice que conoció una mujer que fue violada. Y el muchacho siguió contando, esa situación casi la mató a la mujer. Y encima ella quedó embarazada. En ese momento, cuando estaba contando, su voz empezó a temblar. Dijo que esa mujer no iba a castigar al bebé por el pecado de su padre y decidió traer el bebé a la luz. Y ahora el muchacho contando la historia empezó a llorar enfrente de todos y siguió diciendo, ese bebé creció a ser un hombre y ese hombre se hizo pastor y ayudó a traer mucha gente a Cristo.
y pudo crear discípulos para Cristo. Ese hombre soy yo, dice. Y terminó diciendo, si mi mamá podría traer bien de una maldad, seguramente Dios también puede. Entonces, que yo ahí me quedé casi al punto de llorar, creo, oh my goodness. Porque yo nunca lo pensé así. Nunca escuché algo comparado así a esa situación. Entonces él le da esa respuesta tan hermosa, pero él preguntó, igual seguía como quedó como medio callado, pero igual seguía preguntando y preguntando, y tristemente hay gente que le podés dar la perfecta solución y ellos están tan endurecidos que no vale la pena ya más. Si ellos siguen, ya a veces, si ellos están tan enfocados y tan duros en su manera de vivir, es triste, pero a veces tenemos que dejarlos y enfocarnos más en la gente que sí está buscando la verdad. Y oramos que la gente que son rebeldiosas así puedan ser transformadas por Dios. Para concluir ese ejemplo, quiero ir al 2 de Corintios 1, 4 al 6. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 4 a 6, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia, con la consolación con que nosotros somos consolados de Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Amén. Lo que quiere decir, por cada prueba que, que pasamos, Dios aumenta su gracia, aumenta su paz sobre nosotros, porque Él sabe que este mundo todos van a sufrir a cierto momento. Y entonces por eso Cristo aumenta en nuestras dificultades, en nuestras tormentas, Él aumenta su compasión, su amor, su paz para nosotros. Por eso Dios puede traer bien de una maldad. Por eso es tan importante seguirlo a Él. Muchas veces, obvio que no me gustan los desastres que ocurren, que son naturales, como los huracanes y eso. Pero ¿cuántos saben que cuando sucede eso, cuánto de fuerte se une el pueblo a veces ahí? Y cuánto empieza la gente a orar, porque así es Dios. Ocurre una maldad así y la gente se une. Tiene esa cosa que dice, vamos a juntarnos y orar y ayudar a esa gente. Entonces es verdad que Dios puede traer bien de una situación así, como lo hizo para ese varón, que imagínate si fue abortado, nunca hubiese podido hacer eso. Y más que nada, creo que ese es un testimonio tan hermoso para ganar gente para Él, porque es tan increíble. Es tan increíble la gracia de Dios. Yo creo que todas las vidas tienen propósito, no importando si un bebé todavía está en la panza o no. Imagínate todas las vidas perdidas por esa maldad tan asquerosa. Tal vez hoy serían ingenieros, pastores o simplemente parte de una familia, como ese muchacho. Pero eso es lo que hace el enemigo. El enemigo quiere destruir la creación de Dios. Y yo miré en línea y es muy triste, me dio mucha pena. Leí y casi 87% de las mujeres que abortan su bebé solamente es por la inconveniencia de tenerlo al bebé. Casi solo 1% fueron violadas. Después como 12% tenían problemas de la salud, pero 87% de las mujeres, porque estaban en colegio o porque pensaban que se iba a ir el padre, que no iba a estar con el bebé, y por tan tonterías es tan triste como el enemigo ha hecho ciego al mundo, tan ciego que una maldad así, tan grande, está aceptada por tanta gente hoy en día. Entonces tenemos que pelear, tenemos que ser la luz para el mundo.
Otro ejemplo que ellos dieron, y voy a dar muchos ejemplos porque creo que están muy, muy buenos. Hay un escritor inglés que se llama G.K. Chesterton. Y él fue preguntado por los periódicos de Londres, ahí, fue preguntado si él podría escribir una respuesta a la pregunta, ¿qué está mal en el mundo? Entonces él escribió una letra a él sobre esa pregunta. Y los periódicos, obvio, pensaban que él iba a dejar una letra muy detallada y que iba a ver qué iba a escribir. Entonces el escritor inglés escribió la letra y dijo, una letra muy corta y simple, dijo, querido señor, yo estoy. Atentamente, J.K. Chesterton. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué está mal en el mundo? Él pone, yo estoy mal. Y eso es lo que le respondió la pregunta del ateo en la historia que contó. Eso es la respuesta que le dio. Le dijo al ateo, cuando le preguntó por qué Dios no para todas las maldades, le contestó, porque si Él para toda maldad, Él empezaría con vos y yo, que cometemos maldades todos los días. Y es medio chistoso, pero es verdad. Muchas veces la gente van y señalan, o nosotros mismos, ay Dios, por favor pare a eso que está disparando al otro, y Dios para esa maldad, y no nos damos cuenta y no empezamos con la maldad en nuestra propia vida primero. Somos muy rápidos en señalar a los demás, pero a nosotros mismos nunca nos señalamos. Debemos orar y decir, Dios, empieza conmigo, empieza cambiando mi corazón, así yo ya no vivo en esa maldad. Y ahí debe empezar el cambio en nosotros. Un ejemplo bíblico es que la maldad del egoísmo le dio un beso a Jesús y por 30 piezas de plata lo mandó a la cruz. El Judas, que traicionó a Jesús por su maldad. Uno cree, qué impresión, si él era un discípulo, él no era cualquiera que encontraron en la calle y dijo, hey, te pagamos. No, él caminaba con Jesús. Entonces solamente porque somos cristianos no quiere decir que ya se fue la maldad y estamos bien. No, tenemos que seguir caminando en esos pasos. Tenemos que seguir caminando sabiendo que tenemos una maldad natural en nuestra vida. A veces pensamientos, a veces sentimientos. Debemos controlarlo y entregárselo a Dios, porque hasta Él mismo, por el egoísmo, lo mandó, lo entregó Judas a Jesús. Entonces, sé que hablé bastante de la maldad, así que vamos a hablar un poco ahora para poder abandonar nuestra maldad. Y no falta mucho, no es muy larga, ya estoy tal vez a la mitad, no me falta mucho, pero vamos a hablar cómo podemos dejar la maldad y vencer la maldad. Debemos primero, antes que nada, entender que nosotros pertenecemos a Dios, a Jesús. Él nos ha limpiado. Y acá este versículo me encanta y es muy poderoso, así que por favor escuche muy bien. Es en Efesios capítulo 2. Voy a leer el versículo 3 hasta el 6. Entonces, Efesios 2, versículo 3 al 6. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, porque la maldad viene a través de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero mira esto, qué alucinante es Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sos salvo, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar
en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué hermosa palabra. Cuando lo vi quedé muy, muy impactado y qué locura que nosotros fallamos a veces, pero Dios nos ama tanto que Él está más que limpio de no solo limpiarnos, pero levantarnos. Dice que nos limpia de nuestros pecados y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué lindo es saber que tenemos un Padre tan amoroso que Él no tiene preferencia. No importa si sos cristiano por 15 años y uno que recién está salvo. Él ama esa decisión de aceptarlo a Él. Y cuando sos su hijo, sos su hijo. Y todos somos hijos de Él. Amén. Entonces, caminar al lado de Cristo todos los días y darle nuestras maldades es como podemos caminar así y ponernos las armaduras que dice en la Biblia que debemos ponernos y para protegernos, proteger nuestra vida, nuestro cuerpo y pedirle a Dios que nos enseñe discernir el mal y el bien y meternos más en la palabra, porque la palabra es lo que nos da sabiduría para entender más y crecer más con Él. Entonces, otro filósofo que quiero cubrir rapidito, tristemente él falleció hace 3 meses, más o menos 4 meses. Su nombre era Ravi Zacharias. Entonces él era una mezcla, pero era indio y él hacía lo mismo que este otro muchacho, Frank. Y él va a las universidades y le da respuestas a esos y le da enseñanza y presentaciones a los estudiantes. Entonces un día lo mandaron a él a enseñar en una audiencia que era muy terca, creo que eran ateos casi todos. Entonces él dijo, wow, ¿cómo voy a dar el mensaje? ¿Cómo voy a agarrar la atención de esa gente sin que me haga al lado muy rápido y ¿cómo agarro su atención? Entonces lo que él hace es, él empieza de un punto en que todo el mundo puede relatar y él usa eso y lo que él le dice es que hay 4 absolutos en esta vida que son verdad y aplican para toda la humanidad. No importa tu religión, no importa qué piensas, o sea, son 4 absolutos que existen en la vida humana. Y esos 4 él dice, son la maldad, la justicia, el amor y el perdón. Esas son 4 cosas que todos en el planeta experiencian ¿cómo se llama? Experimentan, sí. Entonces, gracias. Entonces, la maldad, la justicia, amor y el perdón. Entonces, ahí empezó a agarrar la atención y él dijo, hay un momento en toda la historia, solo una vez, que los 4 absolutos ocurrieron a la misma vez. ¿Y cómo podría ser eso posible? Uno piensa, porque la maldad, la justicia, amor y el perdón, la maldad ocurre primero, después ocurre la justicia. Y lo mismo con el amor y el perdón, pasan en diferentes tiempos. Entonces él miró a la audiencia y le dijo, la única vez que sucedió eso, las 4 a la misma vez, fue en la cruz del Calvario. La maldad en los corazones del hombre, la justicia de Dios en cumplir la ley, la demostración del gran amor de Dios a través de Jesús y el perdón de Dios para poder perdonar nuestros pecados. Amén. Y me encanta porque eso es como llegar a alguien que no conoce a Jesús. A veces es difícil enseñarle a todos una idea así tan rápida. Ellos necesitan a veces algo para relatar.
Y dice que uno de los ateos ahí dice que yo estuve acá por 15 años, esforzado en empezar en pensar en ser un ateo. Y por fin sé por qué Dios me puso acá, para ser cristiano y para poder brillar la luz, le dijo después de escuchar ese sermón. Le vino uno de los muchachos que estaba ahí sentado y le dijo eso. A mí me parece increíble porque es muy verdad. Vivimos en tiempos donde la injusticia está por todo lado, gente que se escapa con maldades y ya saben, todas locuras que pasan. Y, y es difícil, porque obvio que uno quiere justicia en estos tiempos, pero a veces no es tan fácil. Y cuando la gente no tiene a Dios, es muy difícil. Pero a partir de toda maldad que sucedió, eh, Dios está ahí por nosotros y Dios nos ama. Y acá, déjame volver atrás un poquito. Entonces, lo que quiero agregar antes de seguir con eso es que eh, ustedes ya saben cómo tener una relación con Jesús. Saben que debemos orar, leer la Biblia y adorarlo. A Él le encanta nuestra adoración. Pero quiero hablar más de convencerlos en por qué deberíamos tener una relación con Jesús. Muchas veces nuestra vida está yendo bien, no nos hace falta nada, entonces sabemos cómo hablar con Jesús, pero es una cuestión de ¿y por qué? Si me está todo bien, ¿por qué? Entonces yo te digo, ¿por qué? Por eso, por el sacrificio que dio Dios en mandar su Hijo. En toda la maldad de la historia, nunca había una injusticia como la que pasó por Jesús. Y hay mucha maldad hoy en día, pero esa fue la injusticia más grande, que Él fue culpado y era tan perfecto e increíble, mandado por Dios, pero igual fue culpado y le dieron latigazos y lo clavaron ahí a morir. Y no murió para Él mismo, pero murió para nosotros mismos. Amén. Entonces por eso debemos tener esa relación con Jesús. Y no solo, y pensar en por qué, empezar pensando en eso, por la injusticia que Él sufrió. Y, y por ese sacrificio debe ser suficiente para entregar nuestra vida con Él, porque como están pasando todas estas locuras del virus y obvio toda esta maldad que sucede, en realidad uno nunca sabe cuándo será nuestro último día. No se sabe qué guerra tal vez podría empezar, no sabe cualquier bomba o cualquier virus, o no sabemos qué día Dios nos va a llevar con Él. Entonces debemos caminar con Él y debemos vivir sin temor a la muerte. Debemos quedarnos en paz, que si Dios nos lleva, sabemos que estaremos con Él, porque la vida no es prometida. Tenemos que vivir en paz y ¿cómo se llama? Y confiar en Dios y tener fe en Él. Y Él es el Señor, Él es el gran yo soy, Él es el principio y el fin. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Entonces Él da y Él también saca. Y a veces no entendemos cosas que ocurren o por qué Él deja algunas cosas suceder, pero Él siempre trata de hacer eso, trata de traer el bien de una maldad. Y algunos perdemos algunas personas en nuestra vida, tal vez demasiado prontas, demasiado pronto se van, pero debemos
darle la gloria a Jesús y quedarnos tranquilos y saber que yo o vos estar 100% seguro que si mañana Dios nos lleva a estar en paz, porque sabemos que vamos a estar caminando con Él. Y si caminamos así, sin temor, podemos ser una luz en estos tiempos y no tener miedo de ofender, porque la gente hoy en día se va a ofender no importando lo que decís. Puedes decir una letra perfecta o una frase perfecta y igual va a haber alguien que no le cae bien, pero si vivimos sin temor, podemos dar ese mensaje de Jesús, de Jesucristo, y no importar si ofendemos a alguien, porque aunque ofendamos a alguien, también hay la chance que rescatamos a otra persona que necesitaba escuchar el mensaje de Jesús. Amén. Bueno, eso era el mensaje por hoy que quería traer. Me gusta mucho las enseñanzas y cómo responden a la gente esos filósofos que encontré, que estoy mirando. Y es muy importante saber eso porque como cristianos a veces nos enfrentamos con preguntas que no sabemos y puede ser difícil tratar de darle la respuesta a alguien y nosotros mismos no saber 100% la respuesta. Entonces ellos hablan de muchos tópicos y cómo responder a la gente y los retos que tal vez ustedes miren. Esos están en inglés, esos mensajes que ellos traen, pero seguramente también hay en español. Y, y es muy bueno saber eso. Entonces yo miré para saber cómo responder con muchos problemas también que tienen jóvenes, porque la mayoría de gente que van y preguntan y son curiosos son los jóvenes que tienen preguntas sobre la vida y sobre cosas así. Entonces es muy bueno para, para tener eso, para saber cómo responder. Entonces ese era mi mensaje. Voy a orar, así cerramos y debemos también acordarnos de meternos en la palabra, porque la palabra de Dios es lo que cambia nuestra vida. Es bueno, obvio, la adoración y todo eso, pero la palabra nos da sabiduría y nos hace saber qué está mal y qué está bien, y ahí es donde podemos estar tranquilos. La palabra nos ayuda, son las instrucciones que tenemos acá durante este tiempo en la tierra que estamos. Así que debemos meternos y leer la palabra, no solo para leerla, pero orar que Dios revele su palabra a nosotros. Así podemos crecer más cerca con Él.